Bueno, le pregunto a usted qué sensación tiene sobre este tema de las subnacionales. Y se lo preguntamos a alguien que sin duda alguna se ha llevado el trofeo de ser uno de los alcaldes más recordados en la ciudad del Alto. Ha sido prefecto también, un hombre muy metido en la política. Don José Luis Paredes, un gusto saludarle, muy buenos días y bienvenido a Fides al comienzo de este programa. Buenos días, John, muchas gracias por esta entrevista. Siento mucha alegría de que no te hayas olvidado de mí. Muchísimas gracias, doctor Paredes. Doctor Paredes, a ver, en esta primera impresión, usted que ha sido autoridad departamental, usted que ha sido autoridad local también, y está ahora como, claro, como todos nosotros, en el grupo de los mortales, esperando las elecciones del domingo. ¿Qué sensaciones le ha dejado este último tiempo para elegir autoridades locales en el país? Bueno, yo creo que puede ser que estemos empezando un momento histórico en nuestro país, el cambio de ciclo. Ojalá sea así, un ciclo político que se agota con la debilitación del movimiento al socialismo y el inicio de un nuevo ciclo con nuevos actores políticos. Creo que esta elección es muy importante. Se prevé, no se sabe nada, pero de acuerdo a las encuestas, que el MAS va a tener un fracaso absoluto, sobre todo en las ciudades más importantes, en el eje y en varias poblaciones. Y ese fracaso va a repercutir indudablemente en el gobierno nacional. Tal vez el gobierno va a tener que avanzar más adelante sin el lastre de tener que cargar con la imagen de Evo Morales, la imagen del MAS, y va a tener que hacer esfuerzos para desempolvarse de ese tipo de pasado que no le conviene, que creo que no le conviene. Entonces ahí están estas elecciones inscritas. Yo veo actores políticos interesantes. Muchos se quejan de los candidatos. Yo veo candidatos interesantes en las alcaldías, en las gobernaciones. Así nomás somos. Muchas veces las personas pensamos que tiene que venir un hombre perfecto para ser el candidato y traernos la luz y el camino. No, así nomás son las elecciones y creo que la gente que está participando es buena. Yo veo varios candidatos para poder optar en estas elecciones, pero veo sobre todo una sola propuesta que es la del cambio de ciclo. Es decir, que existe un nuevo estilo de hacer política, nuevas ideas y además se acabe con esta represión a la libertad o sospechas. A ver, doctor Paredes, usted se la está jugando y me dice, yo veo una opción. ¿Cuál es esa opción que usted ve? Perdón, es la primera vez que, claro, alguien analiza y dice, yo veo una opción y apuesto por alguien, por ejemplo. Cuéntenos, ¿de quién se trata? Bueno, yo te digo que veo varias opciones, tanto en la alcaldía como en la prefectura, en el caso de La Paz y en el interior también. Por decirte las opciones interesantes que veo en La Paz, en el departamento, ahí está Felipe Quispe, el Tata Quispe me parece sensacional, Mateo Laura me parece sensacional. El problema de Mateo es que empezó muy tarde, pero de acuerdo a las encuestas, yo realmente creo que la población debe unir su voto en torno a Felipe Quispe. Yo personalmente lo conozco, nos hemos reunido, una larga reunión tuvimos con motivo de un acto que hizo en la ciudad del Alto, en el Hotel Alexander, y en eso, un acto que hizo el propietario del Hotel Alexander, y de premiación, y allá hablamos con Felipe Quispe bastante. Yo lo conocía ya antes, y me parece que es un hombre bien centrado, o sea, tiene varias ventajas. Primero, que sabe lo que tiene que hacer. Yo creo que conoce de la administración y lo que tiene que hacer. Tiene proyectos claros y además, en lo personal, te digo, tengo el agrado de conocer que mucha gente técnica de mi gestión como prefecto está apoyándolo, o sea, va a ser parte de su gestión. Eso me garantiza que los proyectos que hemos dejado y que inicialmente se paralizaron por decisión política y se perjudicó la paz, y después a cuentagotas fueron avanzando, igual en el Alto, imagínate, recién han acabado la terminal, 16 años. Pero, por ejemplo, la carretera Cochabamba, yo tengo fe en que se va a hacer realidad, y creo que es algo a lo que los paseños ven como algo importante. Pero la carretera Cochabamba, más la diagonal Franz Tamayo, más las salidas hacia
hacia Chile por la 107, 105, beneficia no solo a Viacha y a La Paz, sino a La Paz en su conjunto, porque nos vuelve una ciudad eje en todo el área y tenemos vecinos muy interesantes. El Perú, que ha tenido un crecimiento increíble, y además Chile, que siempre ha estado en la punta del crecimiento. Entonces, imagínate que vamos a poder acceder con más facilidad a esos mercados. Si eso acompañamos con el desarrollo, y hay una segunda etapa, pero seria, del parque industrial, lo que creo que eso también va a cuentagotas, entonces tenemos una infraestructura que va a potenciar La Paz. Entonces, ¿quién lo puede hacer? Yo creo que varios lo pueden hacer de los que están candidateando, pero en la práctica yo creo que Felipe Quispe sí lo puede hacer. ¿Quién no lo puede hacer? El candidato del MAS, porque el candidato del MAS va a tener que subordinarse a las decisiones del gobierno nacional, y siempre ha sido así. Entonces los prefectos del MAS lo único que han hecho es, con mucho cuidado, con mucho respeto, mantenerse en sus atribuciones. Doctor Paredes, aquí hay un criterio, ¿no? Bueno, el primero, se trata de Rafael Quispe, ¿no es cierto?, del que estamos hablando. Sí, Rafael Quispe, sí, okay. Perdón, Rafael Quispe, sí. La lejanía. No, se confunde. Rafael Quispe, sí, sin embargo, Tata Quispe. El Tata Quispe, ok. Doctor Paredes, sin embargo, un texto que ha sido utilizado en campaña electoral ha sido, voten por mí porque yo soy del partido de gobierno y voy a poder coordinar mejor, ¿no? Y en algún momento hasta el presidente lo dijo, ¿no? Si eligen, no lo dijo así textualmente, es lo que se entendió, de que si eligen a alguien de la línea del MAS va a ser mucho más fácil trabajar, por ejemplo, con esa persona, ¿no? Entonces, esto no es una ventaja, elegir a un candidato del MAS no es una ventaja para trabajar mejor, porque los que no sean del MAS no van a poder coordinar. Al menos esa es la conclusión que uno saca, señor Paredes. Es una absoluta desventaja, porque el prefecto, el gobernador ahora, se vuelve un funcionario más de la gran administración nacional. Entonces tiene que acatar los intereses de la gran administración. Y me remito a la prueba. Vean ustedes que los recursos del IDH se han reducido en un 52% en las gestiones de los masistas. ¿Han reclamado? Nada, callados. Sí han aceptado que se reduzcan los recursos, y han aceptado un conjunto de leyes, entre ellos a los médicos cubanos que han podido trabajar en La Paz, y eso depende del CEDES, de la gobernación. Es decir, aceptar todo, es decir, un telefonazo y el otro tiene que acatar. O sea, pierde esa autonomía importante para una autoridad electa. En cambio, si uno es autoridad, no del gobierno, pero yo creo que en el caso del Tata Quispe no va a cometer el error de hacer un enfrentamiento frontal y decir, bueno, los masistas fuera. No, tiene que unir a los paceños. ¿Y cómo se une a los paceños? Se los une con propuestas y con trabajo. Si uno les enseña un norte claro, explica claramente, y creo que en eso es muy hábil el Tata Quispe. Yo lo he visto desde hace antes, que yo creo que se maneja muy bien en ese campo. Entonces la gente se adhiere de uno y del otro lado. Y creo que esa ventaja adicional tiene. Así que yo creo que él podría ser una buena gestión. Y reitero, Mateo Laura me hubiera gustado, como Mateo trabajó también en mi gestión, pero ha entrado muy tarde a la candidatura, y no creo que vaya a lograr una buena cantidad de votos. El hijo del Malcu, doctor Paredes, el hijo del Malcu. O sea, para muchos, ¿qué garantía trae el hijo del Malcu? El hijo del Malcu no es el Malcu, pues, ¿no? Entonces eso se lo ve de repente, no sé si como un voto póstumo o realmente hay antecedentes de que el hijo, de que fuera el Malcu, puede hacer y desempeñarse en un buen papel como primera autoridad departamental en La Paz, por ejemplo. Bueno, la única virtud que tiene es ser hijo del Malcu, nada más. Es decir, no se conoce absolutamente ningún atributo por él, tampoco ha tenido mucho tiempo para mostrarse lo que realmente es en capacidad, y creo que no es suficiente. O sea, La Paz necesita mucho más que el recuerdo de una persona. Me recuerda a la época que murió el compadre Palenque.
Cuando murió el compadre Palenque teníamos el temor en el Alto de perder las elecciones porque era muy fuerte el sentimiento. Mira, el sentimiento por el compadre Palenque era muy superior al sentimiento que ahora se tiene con el Malcu, porque las clases medias enteras de La Paz lo querían y lo quieren al compadre Palenque. Y el mayor reflejo era en el Alto, donde arrasaban las votaciones con DEPA, y no era por el candidato, sino por el compadre. Pero supimos explicar bien a la población y de esa manera el día de la votación tuvimos la revelación de que había votado la gente no necesariamente con el corazón del compadre, sino creyendo en todo lo que podíamos hacer nosotros y hemos hecho. Hemos visto acompañar a Evo Morales, a su candidato a la alcaldía del Alto, está apoyando a los otros candidatos del MAS. La figura de Evo Morales en estas elecciones subnacionales, ¿qué tan trascendental es para su propio grupo político, doctor Paredes? ¿Cómo lo considera usted? Me parece que muy deteriorada, muy deteriorada. Recomendación a los candidatos del MAS, aléjense lo más posible porque la gente no va a votar. El voto que hay ahora es un voto un tanto de rechazo a un estilo de conducción que tuvo Evo Morales y que en el fondo la gente no lo acepta, más allá del cariño, la identificación que pueda haber, pero ya en ese estilo se ha hecho mucho daño en el gobierno de Evo Morales, no solo al país, a las personas. Si tú vas en cada población, los excesos que se ha cometido, así en lo pequeño, o sea, los masistas del lugar, entonces la gente se fija en esos pequeños detalles y no quiere que eso vuelva a ocurrir. Entonces creo que el Evo representa precisamente eso, el exceso, el abuso, la pederastía, es decir, todo lo malo de pronto se ha circunscrito y sigue incidiendo en ello. Veía la nota utilizando los bienes, pues parte de su estilo. Entonces, nada raro que si el prefecto saliera de La Paz, Evo Morales entre como a su cancha y disponga quiénes van a trabajar en la prefectura, quiénes no, o en la gobernación, etcétera. Y yo creo que es una mala imagen. A esta altura es una mala imagen. Doctor Paredes, ¿y qué hay de ese efecto? ¿Usted cree que hoy, esto se dice por el tema de las encuestas y demás, que muchos de los encuestados ocultan su voto? ¿Que tendrían miedo, tendrían una vergüenza a decir que, por ejemplo, votarían por el MAS y que después todo se revierte? Algo de lo que sucedió precisamente con algunos datos en pasadas encuestas. Bueno, en Condepa ha sido terrible, porque Condepa nadie decía que iba a votar por Condepa, y sin embargo al final votaban. Ese voto oculto evidentemente existe, pero ese voto oculto también castiga. No es un voto que está comprometido con una sola tendencia. No, nadie es dueño del voto oculto. Y la prueba clara es nuestra elección, en la primera elección a alcaldía, la diputación uninominal también de Ciudad Satélite, que nos favoreció ese voto oculto, el mismo voto que favoreció a Condepa. Y no te olvides que cuando fui elegido prefecto, yo no hubiera sido elegido si la gente del MAS no votaba también por mí, porque votaron por Evo y votaron por mí. Pero ese es el funcionamiento del voto oculto, es la conciencia profunda, pero no quiere decir que esté comprometida necesariamente con alguien. ¿Favorece a alguien? No sabemos. Ahora, el hombre aymara es un hombre muy reservado. Vas a ver, el hombre aymara normalmente habla poco y piensa mucho. En otras regiones del país la gente habla mucho y piensa poco. Entonces, en esto mucho de pensar del hombre aymara está el voto oculto. No te lo dice. O sea, bueno, sonríe en su humildad, en su sencillez, pero el momento de emitir el voto sabe por quién va a votar. Entonces, creo que no deberían confiarse. Muchos masistas hablan como que el voto oculto es de ellos. No, nadie es dueño del voto oculto. Es difícil entrar al subconsciente de las personas. Doctor Paredes, muchísimas gracias, le mando un abrazo. Con esto me queda claro que todo podría suceder el fin de semana en materia de datos eleccionarios o resultados eleccionarios. Así es, todo puede pasar, pero no te olvides que puede ser el inicio de un nuevo ciclo con nuevos actores políticos,
puede ser el Tata Quispe un nuevo actor en La Paz, como puede ser en otros departamentos tantas personas. De hecho, Manfred yo creo que ya es en Cochabamba. Entonces, hay un nuevo escenario que puede haber a partir de estas elecciones. Hay que poner mucha atención. Muchísimas gracias, doctor Paredes. Le mando un gran abrazo. Que tenga un excelente día. Muchas gracias. Bueno, doctor José Luis Paredes, exprefecto de La Paz, exalcalde de la ciudad del Alto también, en esta entrevista al comenzar la mañana. Bueno, una serie de rostros analizando la realidad nacional.